Básicos de metrología. Hola, bienvenidos. El día de hoy abordaremos calibración y los diferentes tipos de patrones utilizados en el proceso, tales como patrones de medida, patrones de referencia y patrones de trabajo. Calibración. La calibración es el proceso de comparar las lecturas de un instrumento con las proporcionadas por un instrumento de referencia o calibrador para garantizar la precisión, confiabilidad, seguridad y cumplimiento de los estándares. Los patrones utilizados durante el proceso pueden ser de diferentes tipos, como patrones de masa, longitud, temperatura, entre otros, dependiendo de lo que se esté midiendo. Importancia. La calibración es un paso vital para asegurarse de que las herramientas funcionan como deben, dando lecturas correctas, proporcionando un entorno de trabajo seguro para los usuarios finales, garantizando que las empresas están cumpliendo sus obligaciones legales. Los 4 principios de calibración son: trazabilidad, exactitud, precisión, verificación, definición de calibración. El VIM, Vocabulario Internacional de Metrología, define a la calibración como operación que bajo condiciones específicas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y las incertidumbres de medición provistas por patrones y las indicaciones correspondientes con las incertidumbres asociadas. En una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación buscando la obtención de un resultado de medida a partir de una indicación. Desmenuzando la definición. Cuando se establece que se realiza bajo condiciones específicas es debido a que cada sistema de medida tiene ciertas condiciones que se deben cumplir para poder realizar estas operaciones, por ejemplo, control de condiciones ambientales, presión, humedad o temperatura, linealidad entre otras, que dependerán del método o sistema de medida. Relación entre los valores y las incertidumbres de medición. Esto surge a partir de que no existe un valor verdadero. Las mediciones que realizamos se aproximan a un valor conocido como convencionalmente verdadero. Sin embargo, siempre queda una duda de qué tanto se aproxima esta medición al valor verdadero, es lo que en metrología se conoce como incertidumbre de medición. Provistas por patrones y las indicaciones correspondientes con las incertidumbres asociadas, esto se establece debido a que cuando calibramos siempre utilizamos patrones de referencia con un valor e incertidumbre conocida, y de una mayor clase de exactitud y menor resolución que el instrumento bajo calibración, IBC. En una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación buscando la obtención de un resultado de medición a partir de una indicación. Finalmente, después de que hemos realizado las mediciones, a través de técnicas estadísticas e información documentada podemos estimar los valores, el error y la incertidumbre del IBC. En resumen, la calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia, con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Importancia de la calibración en la medición precisa. La calibración es esencial para la precisión y la conformidad de las mediciones. Los patrones de referencia garantizan la trazabilidad y precisión de los instrumentos. El proceso influye en la calidad del producto. Evoluciona constantemente con la tecnología. Ejemplos de instrumentos que requieren calibración: balanza, matraz volumétrico, medidor de conductividad, manómetro analógico y digital, termómetros, amperímetros, luxómetros, solo por mencionar algunos, pero todo aquello que da un resultado de medida, puede calibrarse. La decisión de calibrar o no el instrumento dependerá del proceso en el que se emplee. Patrón de medida. La realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia. Un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Ejemplos de patrones de medida. Cronómetro, para medir el tiempo, unidad de medición segundos. Reglas, para medir dimensión, unidad de medición el metro. O las pesas patrón para la medición de masa, unidad de medida el kilogramo. Patrones de referencia. Un patrón de referencia es un instrumento de medición usado para establecer una base para la calibración de otros instrumentos de medición.
se consideran la fuente primaria de medición para determinar la exactitud y la precisión de otros instrumentos. Los patrones desempeñan un papel fundamental en la calibración, ya que sirven como puntos de referencia para el equipo que se va a calibrar. A su vez, estos patrones deben remontarse a patrones aún más precisos para garantizar una cadena de trazabilidad ininterrumpida. Ejemplos de patrones de referencia y su uso. Patrones de referencia de longitud, bloques patrón. Patrones de referencia de masa, los pesos patrón. Patrones de referencia de temperatura, hornos de calibración. Patrones de referencia de presión, un manómetro patrón. Diferencia entre patrón de medida y patrón de referencia. Mientras que un patrón de medida es un objeto específico utilizado para calibrar instrumentos, un patrón de referencia puede ser más amplio e incluir diferentes estándares y métodos que aseguran la validez y consistencia de las mediciones. Patrón de trabajo. Es un instrumento o dispositivo que se utiliza en el día a día para realizar mediciones en un entorno específico. Aunque puede estar calibrado y ser preciso, no necesariamente tiene la misma precisión, o el mismo nivel de estandarización que un patrón de medida o patrón de referencia. Los patrones de trabajo son más prácticos y se utilizan en situaciones cotidianas donde se requiere medir, pero no siempre se comparan con los estándares más altos de precisión. Ejemplos de cómo se implementan en la industria. Manómetros, colocados en calderas o tuberías de proceso para medición de la presión. Vernier, para la medición de tamaños de tuercas, tornillos y pernos. Torquímetros, para el apriete de tuercas en la industria automotriz y aeronáutica. Controladores de temperatura para la industria alimenticia o farmacéutica. Conclusión. La calibración nos brinda precisión, confiabilidad y seguridad. Depende del giro al que nos dedicamos, dependerá la precisión y exactitud requerida en nuestros equipos. Gracias por tu atención, no te pierdas los siguientes videos. Sígueme para más datos. AF Gestión 360.